Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios, que es la que unifica al pueblo, quiere decir, no importa qué nacionalidad tengas ni de dónde vengas, al vivir la palabra, todos van a vivir la misma cultura. Eso es lo que quiere decir el Señor. Por eso lo marca con Abraham, el padre de la fe. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque quiero que dejes tu pasado, lo que aprendiste, lo que eres y cómo te importas, para que te empieces a portar como yo establecí en mi palabra a través de Jesucristo. Él vino a vivir la cultura correcta, a manifestar la cultura correcta. Entonces, la palabra trae leyes, códigos y principios, conceptos correctos para vivir una vida conforme a la voluntad del cielo. Y dentro de eso está la bendición financiera. Como le dije, hay finanzas del mundo y finanzas de Dios. Muchos cristianos, la mayoría, para mí, a mi forma de verlo, como lo que conozco hasta este día, la mayoría viven finanzas griegas, no hebreas. Finanzas del mundo y no finanzas de Dios. Es evidente. Porque las finanzas del mundo traen esclavitud y dependencia. Las finanzas de Dios traen libertad y paz. El recurso del mundo demanda, porque es demandante. El recurso de Dios es ofertante, es aportante. Entonces traen paz, libertad. El recurso del mundo tienes que arrancarte la vida para recogerlo. El recurso de Dios, trabajas, te esfuerzas, pero es evidente el respaldo del cielo porque te das cuenta dónde Él está manifestando una gracia sobrenatural. Entonces, vamos a ver las finanzas de la perspectiva hebrea. Para el hombre de Dios, de acuerdo con el pensamiento, aquí escribieron, vamos a ver, okay. Para el hombre de Dios, de acuerdo con el pensamiento hebreo, las finanzas y la riqueza se rigen conforme a la palabra de Dios y el propósito con estas, ya que las riquezas son un regalo del Eterno para el cumplimiento de o sea, del propósito, siendo la administración de ellas nuestra responsabilidad. Son de Él, pero nosotros administramos, no somos dueños. Cuando una persona cree que es dueña, es que me ha costado mucho. Oiga las terminologías. Acuérdense que el griego piensa en sí mismo, el hebreo piensa en Dios. Entonces, o sea, el Hijo de Dios piensa en Dios y el griego, el cristianoide, piensa en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Es que me ha costado mucho esfuerzo, me he tenido que no sé cuándo, y yo. Es que mis recursos, mi dinero, mi empresa, mis finanzas, mi esto, y ese al final, termina diciendo, estoy administrando lo que yo he conseguido. Cuando usted reconoce que las finanzas le pertenecen al cielo, usted no tiene ningún problema en ser un sembrador abierto, no tiene ningún problema en vivir en paz ni nada. ¿Por qué? Porque Él verá cómo le hace, Él va a proveer. Ah, que ve y construye una iglesia de tanto. Bueno, pues si yo estoy seguro que Dios me dijo, pues yo procedo. Él allá irá colocando a ver de dónde saca las cosas. Si Él dijo, pues Él hará. Porque Dios respalda la ordenanza que da. Dios nunca va a dejar avergonzado a alguien que envía. Así de fácil. Entonces, mis amados, hay una gran diferencia. Entonces, en la perspectiva hebrea, en la perspectiva bíblica, en la perspectiva correcta, las finanzas son un regalo del cielo para que administremos. O sea, nos está concediendo de sus arcas algo para administrarlo y multiplicar. Y a través de administrar y multiplicar, vamos a vivir dignamente, muy bien y ser muy bendecidos. Entre mejor administras, más te bendice. O sea, el salario que te va a dar es buenísimo. Porque Él es el que mejor paga. Entonces, seguimos. Este tipo, el rabino Lev, en un artículo de leyes financieras, desde la perspectiva judía, pues que los judíos realmente se mueven en base a la palabra. Hay que reconocer, ellos no andan en el espíritu, pero los tipos viven la cultura, son unos enfermos de la cultura. Hay todo tipo de judíos, la verdad hay unos que ya están por ahí a otros lados, otros perdieron más. Ya no me voy a meter en ese tema porque le dije, no, esto no se trata de atacar ni de mal hablar de religiones, ni dogmas, ni nada. O sea, no. Dice, las riquezas para los judíos son un medio, no un fin en sí mismos. Y el griego trabaja por hacer dinero.
no para qué es el dinero. Entonces, las riquezas para los judíos son un medio, no un fin en sí mismos. Para facilitar nuestro crecimiento espiritual, el Eterno Padre nos otorga diversos recursos, tales como dinero, bienes raíces, etcétera. Si nosotros comprendemos que cualquier recurso material debe ser utilizado en el proceso de acercarse a Dios, entonces seremos cuidadosos de no malgastar nuestros recursos. Quiere decir, si yo sé que el recurso me acerca a Dios, no lo malgasto. ¿Por qué me acerca a Dios? Porque si el recurso me sirve para bendecir a alguien, me sirve para que la iglesia evangelice, me sirve para honrar al siervo, para honrar a mis padres, para honrar a mis hijos y mi familia. Si el recurso me sirve para que alguien no aguante hambre, eso me acerca a Dios. Porque el que no tiene cómo da, y si no da cómo tiene, el que más da más tiene. ¿Por qué? Porque dio más, sembró más. Y el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Es una verdad espiritual, le guste a quien le guste. Es que eso es un montón. ¿Le parece un montón? Uy, qué corazón tan pobre. Porque ¿cómo le va a poner usted límite a Dios? Yo me acuerdo una vez que un pastor amado colombiano contaba que él estaba en su segundo piso en un apartamento. Estaba en una situación, pero escasa, brava, ¿verdad? Muy brutal, el inicio del ministerio, muy brutal. Y en el primer piso había una pollería, una venta de pollo. Y ese olor subía y ellos con esa hambre tan tremenda. Y él con los hijos ahí, decía él, no, santo. Entonces se metió a la habitación ya desesperado y dijo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, mándame alimento, Señor. Yo no sé qué puerta tocar, no sé qué hacer. Señor, mis hijos están ahí. Por lo menos mándame medio pollo. Medio pollito, dice que por lo menos medio pollo. Entonces, como a la hora viene y tocan. Sí, toc, sí. Mire, disculpe, es que somos los de la pollería ahí abajo y es que estamos cerrando ya el negocio y resulta que nos quedó, hay una comida y aquí nadie se la quiere llevar, está limpia, está bien, está salida del asador, nos sobró, no se pudo vender. Mire, usted no sé si disculpen el atrevimiento de ofrecérselo, ¿usted le parece que se lo podría quedar el pollo? Y ahora el pastor lo recibe con todo gusto. Y abre la caja y había medio pollo. Cualquiera diría, sí, le cumplió. Sí, exacto, le cumplió. Pero veámoslo así, el pastor dijo, qué bruto, qué torpe, le hubiera pedido el pollo completo, con papas y refresco, dijo. Entonces el griego le pone límite a Dios, no le ponga límite al cielo. Administra con abundancia. Administra con abundancia, administra sin pensar, es que si doy mucho me quedo sin para mañana. Óyeme, no le ponga límite a Dios ni creas que Dios es un irresponsable. Tampoco des todo como que te pongas tú en tentación y en problemas. Porque hay gente que da todo y deja a la familia en hambruna o en necesidad. No, hay que ser sabio y entendido. No puedes honrar a Dios para dejar de honrar a Dios. O sea, honras a Dios y deshonras a la familia, pues no hiciste nada. Es un tema de equilibrio. ¿Sí? No de irresponsabilidad. Pero si no siembra, ¿por qué espera cosechar? Si el sembrar es lo que lo acerca a Dios. ¿Por qué? Porque estás viviendo el amor. Es que el amor no es de hablar, el amor es de vivirlo. Mire, yo no me acuerdo, yo lo puse en el libro, ya no me acuerdo. Pero la gente quiere que el pastor ore por las finanzas de ellos, pero el pastor ni está pudiendo ni siquiera el mismo salir. Entonces, ¿qué unción le va a impartir? Si la unción viene por la revelación. Es que él puso una unción, sí, pero entre más revelación, mayor unción. ¿Por qué? Porque es que la unción Dios la pone porque la unción es una asignación, es parte de la asignación del don. Pero sin revelación, pues no la va a usar, o sea, no se activa. Entonces, si no tiene finanzas sanas, ¿cómo me puede decir que tiene revelación financiera? No puede ser. No hay una coherencia ahí. No hay una coherencia, para nada hay una coherencia. Entonces, amados, significa entender que las finanzas no son el propósito es lo que Dios te dijo que ibas a hacer.
y para eso te va a dar las finanzas correspondientes. No trabajes por dinero, trabajes por el propósito. El griego trabaja por el dinero y la riqueza y la fama. El hebreo trabaja por cumplirle a Dios. Y aquí le he venido hablando cosas que están en los capítulos siguientes. Por ejemplo, un empresario de Dios piensa en cómo beneficiar y bendecir a mucha gente más con sus productos y servicios. El griego piensa en cómo venderle a muchos más sus productos y servicios, porque el griego piensa en la factura, en la plata, en la meta de ventas. El hebreo piensa en cuánta gente más puede bendecir con su producto y su servicio, no gratis obviamente, y lo demás, la meta va a ser añadidura, porque está pensando es cómo beneficiarlos. Quiere decir, el hebreo vende soluciones, el griego vende productos y servicios. Por eso el hebreo piensa en la calidad del producto. Les muestro, los judíos son los desarrolladores de mayor tecnología en muchas áreas empresariales y de productos y científicas, tecnológicas, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque ellos viven ese principio. Entonces, el hebreo no compra un producto por apariencia, sino por calidad, porque lo considera una inversión. El griego piensa, compra un jean Levi's, porque es la moda, la marca, o sea, es la marca, o sea, sí, que me van Levi's, sí, o sea, Levi's, el 501, o sea, es un ridículo. El hebreo lo compra por la calidad del Levi's, no por lo que el Levi's representa como marca, como producto. Porque el hebreo invierte, el griego gasta. Por eso es que el hebreo no malgasta el dinero. El hebreo lo invierte, o sea, todo es una inversión. Un juguete de un niño que no traiga un desarrollo o un reto no tiene sentido. Usted en mi casa no ve que yo le compro una pistola a un niño, no se la compro, pero ni se la regala ni se la boto. Apenas se descuida, se la boto. No tiene sentido, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué le regalo yo al niño? Cosas que le promuevan su intelecto, su desarrollo, sus talentos, que lo reten, que lo lleven a otro nivel. Pero una pistola, Dios mío, ¿de dónde sale eso? O sea, ¿quién se le ocurre? Mire, voy a darle otro fundamento del pensamiento hebreo, del pensamiento griego. Hijos de Dios, queriendo al niño enseñarle la cultura del cielo, cuando pasan la mayor parte de tu tiempo siendo preparados por griegos. Entonces el niño no sabe ni quién creerle. Entonces, como el niño ve que la maestra es firme en la enseñanza, prefiere creerle a la maestra que a los papás que hablan de una cosa pero no la viven. Qué tremendo. Queremos que el hijo sea empresario, porque yo soy empresario, pero mi hijo lo formaron esclavos. Maestros esclavos, la nana esclava. Entonces, ¿cómo espera que la que cuidó al niño y los maestros le enseñen a ser empresarios? Eso es imposible. El diseño correcto es que la esposa, con la dirección del cielo y del esposo, empresario, lo formen con un alineamiento de liderazgo. Pero bueno, es un tema de otro día. Ese tema es más allá que. Entonces, si usted se da cuenta, la visión es diferente. Entonces dice, podemos observar desde la perspectiva hebrea la visión de lo material, considerando al hombre como creación de Dios con propósito. La creación de Dios con propósito. Entonces la visión de lo material para el hebreo es que todo ha sido creado con un propósito para alguien, no con un propósito para sí mismo. Por ejemplo, ponía un ejemplo yo en el libro. La silla no fue diseñada para la silla fue diseñada para que alguien se siente en ella. Usted no estudia medicina para servirse a usted mismo y sanarse a usted mismo y a su familia. Usted estudia medicina para sanar a muchos. ¿Sí o no? Ok, Dios te dio los talentos y los dones para que utilices eso para servirle a muchos. Y a través de servirle a muchos, con las dádivas de muchos, te hagas rico a gracia de Dios. O vivas bien, en abundancia. ¿Sí o no? Pero ya es diferente que tú utilices el talento y el don para facturar. Quiere decir, una cosa es tener un ejercicio por profesión, otro por vocación. La gente ahora estudia por profesión, pero no por vocación. El hebreo se desarrolla por vocación, por propósito, por diseño para servir,
y que la riqueza venga como añadidura. El griego busca la añadidura porque estudia lo que da plata, no lo que Dios dijo. Pero el hombre en este mundo se halla en un estado en que la materia predomina, siendo que la materia es oscura y sombría. El mismo hombre se halla en una gran penumbra y sumamente alejado de su meta real, apegarse al Señor. Bendito sea. Y es allí donde se debe dirigir sus esfuerzos, en suponer su alma a las inclinaciones físicas y mejorar su condición de manera que paulatinamente se vaya elevando hasta alcanzar el nivel que le corresponde, que significaría la presencia de Dios. Entonces, entre el hombre más se preocupe, el Hijo de Dios más se preocupe por lo natural, más alejado está de lo espiritual. ¿Por qué? Porque su afán y su esfuerzo, su mente, su cuerpo y todos los recursos que Dios le dio naturales, los está invirtiendo en lo natural. Hay que trabajar, sí, señor. Desarrollar empresas, sí, señor. Pero lo haces con qué corazón. El corazón es el que marca la diferencia. Lo hago porque quiero que los productos y servicios, los talentos que Dios me dio, tengan oportunidad muchos de adquirirlos. O lo hago porque quiero que muchos compren y facturen. Entonces, que la facturación sea una añadidura, que el salario sea una añadidura, no que el propósito sea el salario o la facturación. Vamos entendiéndolo, sí. Esta es la parte más importante de este taller, o sea, entender el pensamiento. Los principios en el libro están muy claros, entonces yo por ahí no me voy a meter, usted ya sabe, pero la parte esencial, el cuerpo, lo profundo de esto es lo que debemos ver, ¿cierto? Ok, vamos a avanzar. Ahí. Ok, entonces, para el resumen de las perspectivas de las finanzas hebreas, podemos determinar que para el pueblo hebreo el pensamiento y el cumplimiento de la palabra ligado a la justicia, la equidad, la ética y moral nos lleva a cosechar grandes recursos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de ética, de integridad. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será por añadidura, o será añadido. Entonces, reino de Dios significa gobierno, autoridad, legalidad, principios, ¿sí? Conceptos, códigos y todo esto. Justicia significa estar justificados en Jesucristo y vivir esa justicia, vivir como Él vivió. Claro, no somos perfectos, pero dice Santiago, no somos solo oidores de la ley y la palabra, no, seamos hacedores de la palabra. Así como me cuesta, te cuesta porque no lees la palabra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír que es la palabra de Dios. Y el oír no es oír es hacer. En la palabra, el original correcto es hacer. Inclusive, hay un error en la traducción Reina Valera y todas las traducciones que hay ahorita. Es fe obediente. La fe obediente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No solo fe, pues uno tiene fe en el medicamento, en el doctor, hasta en el Cristo de madera. No. La fe obediente, o sea, la fe que por esa fe me lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios, aunque parezca locura, porque sé que lo determinó y me va a cumplir. ¿Listo? Ok. Vamos a ver el tema de las leyes, porque es que las finanzas van regidas por leyes. Entonces vamos a ver, las leyes financieras judías difieren significativamente de la ley secular. Aquí me voy a pegar una profundizadita porque es muy importante para su corazón. La ley civil está diseñada para proteger los derechos de las personas y evitar que otros infrinjan estos derechos. Para la ley judía hebrea, que nos enseña cómo comportarnos de una forma similar a Dios, contiene una dimensión completamente diferente. Y aquí está lo profundo. En consecuencia, hay dos niveles en los asuntos comerciales para los hebreos. Está lo que es estrictamente la ley, es decir, aquello que se puede obligar a cumplir en una corte o ley judía en este caso, pero hay una otra dimensión llamada Lifdinun Mirra Lahim, literalmente más allá de la letra de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí se lo voy a explicar. Por ejemplo, si yo sé que me brinqué el pare, el alto, el stop en la esquina y venía un señor borracho y nos estrellamos. O yo sé que me brinqué el semáforo en rojo, vaya, está bien. Y nos estrellamos. De pronto, el juicio al final queda a mi favor.
El juez determina que el culpable es el borrachito, porque venía ebrio. Se pasó el rojo el borrachito. Nadie se dio cuenta, pero yo sé que yo me pasé el semáforo en rojo. Para la ley del hombre, el borrachito puede haber tenido la culpa y lo acusan y tiene que pagar y lo sancionan. Y a lo mejor el hombre dice, gané el caso, porque la gente dice, gané el caso. No se trata de ganar el caso, se trata de qué es lo correcto y lo justo. Porque usted puede haber ganado el caso delante de los hombres, pero lo justo delante de Dios, ¿qué es? ¿Cuál es la verdad? El Hijo de Dios no gana casos, el Hijo de Dios vive en la verdad. Porque podrá engañar al hombre, pero a Dios no lo engaña. Entonces las leyes financieras del cielo se mueven en base a la justicia, la verdad correcta, no en base a lo que queremos. Es que mire, no, pues todo el mundo lo hace, como todo el mundo choricea los impuestos, entonces no, pues todo el mundo lo hace. No se trata de si todo el mundo lo hace, se trata de qué es lo correcto. Porque en el mundo espiritual sí lo están viendo, las tinieblas y la luz. Y el mundo espiritual no se lo va a perdonar. El enemigo lo va a avergonzar o Dios lo va a descalificar. Así de fácil. Entonces no es un tema de que todo el mundo lo hace y como todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué cultura sigues tú? ¿La cultura del mundo o la cultura del cielo? Entonces la ley financiera es igual, o sea, no tiene diferencias en eso. Estamos claros, entonces la ley financiera del cielo y en todas las áreas de nuestra vida está basada en la justicia. Por eso dice el reino de Dios y su justicia, no el reino de Dios y la ley. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.